Bienvenidos a la Bitácora Jurídica. Hoy nos encontramos con el candidato doctor Júpiter Quiñones Domínguez, candidato a magistrado civil, con el número 45, boleta rosa. Díganos, doctor, ¿podría compartirnos su nombre, su trayectoria profesional y qué lo motivó a postularse como magistrado en materia civil? Hola, gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Júpiter Quiñones Domínguez. Soy candidato, como bien comentas, a magistrado civil, ahora del Tribunal Superior de Justicia, boleta rosa número 45. Acerca de mi trayectoria, pues lo que yo les puedo platicar es que yo soy abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con ya más de 25 años de ejercicio profesional. Soy especialista en Derecho Constitucional y Amparo y maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y soy doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Además de mi experiencia profesional en el litigio civil, mercantil, administrativo y de amparo, que es básicamente esas es las áreas donde me he desarrollado más, pues también tengo una larga experiencia ya como docente, ya tengo 18 años siendo docente universitario, siendo profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, además de haber sido ya profesor invitado en varias universidades del país, como puede ser la Universidad Autónoma de Guanajuato, la Autónoma de Campeche, la Autónoma de Baja California Sur, la Autónoma de Tlaxcala. He dado clases también como invitado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todo generalmente enfocado a la docencia en materia de derechos humanos. Doctor, coméntenos qué valores personales y profesionales lo definen y cómo se refleja en su ejercicio como jurista. Bueno, en este sentido, como he venido diciendo, yo me considero un hombre de principios y no de privilegios. Básicamente los valores que me definen como jurista pues son el esfuerzo, el estudio y el trabajo. Tengo, como ya lo comenté, más de 25 años dedicándome con profundidad al estudio del derecho y al ejercicio profesional en diversas áreas. Realmente creo que algo que me define es mi neutralidad, mi objetividad desde el punto de vista del conocimiento y el estudio del derecho. Es decir, no lo comenté ahorita, pero también he sido investigador, he sido candidato a investigador nacional por el CONACYT. Entonces tengo una formación precisamente de investigación jurídica que me hace de alguna manera metodológicamente tratar de ser lo más objetivo posible al momento de abordar diversos temas jurídicos. Y creo que eso es algo importante que puedo aportar yo a la justicia en Chihuahua. Perfecto, Lic. En su opinión, ¿cuál es el papel del Poder Judicial en la vida diaria de los ciudadanos? Bueno, el papel judicial es el que garantiza los derechos fundamentales de todas las personas. Y generalmente cuando habla uno de la protección de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, a veces los que estamos en el ámbito jurídico, pues pensamos, ¿no?, en el juicio de amparo, en los jueces de distrito, en los tribunales colegiados, en la Suprema Corte, pero bueno, esas son instancias ya, el juicio de amparo ya es un juicio extraordinario, ¿no?, como última instancia. Pero el primer frente de protección de los derechos de los gobernados, pues son primero los jueces de primera instancia, que son los que tienen que velar por la legalidad, por la justicia y por los derechos de las personas. Y ya, bueno, de ahí en adelante, como ustedes saben, como lo vamos a ver muy seguramente, pues surgen los papeles de los tribunales superiores a través de las actuaciones de los magistrados y luego ya de los jueces de amparo. Pero el papel del Poder Judicial es importantísimo en todas las áreas de los derechos de los ciudadanos. Muy bien. ¿Qué mensaje le daría a la ciudadanía que muchas veces ve la justicia como algo lejano e inaccesible? Definitivamente, en países como el nuestro, el acceso a la justicia es un tema delicado. El acceso a la justicia a veces, como juristas, lo vemos única y exclusivamente desde la perspectiva procesal. Es decir, hablamos de hasta qué punto las leyes establecen un derecho de accionar a todos los justiciables o a todas las personas que se ven vulneradas en sus derechos. Pero no nos damos cuenta que en México, en países como el nuestro, que tienen tantas carencias, el acceso a la justicia a veces se trata de barreras económicas, educativas, informativas. Incluso el acceso a la justicia es un tema a veces hasta geográfico, ¿no?
me pongo a pensar nuestros hermanos que viven, rarámuris, que viven en la Sierra Tarahumara, hasta dónde pueden acceder a la justicia en Chihuahua, porque no nada más es el tema, o sea, es el tema de que tengan una acción legal. Pues sí, puede que tengan una acción legal, pero están informados, conocen sus derechos, porque el primer elemento necesario para hacer valer un derecho, pues es tener conocimiento y conciencia de que soy titular de ese derecho. Si yo mismo no me doy cuenta que tengo ese derecho, pues ¿cómo lo voy a poder hacer valer frente a las autoridades? Entonces, realmente la labor del Poder Judicial del Estado tendría que ser una labor más proactiva, también desde la perspectiva de la información, de la capacitación y del tratar de llevar geográficamente mayores juzgadores a todos los rincones del Estado. Muy bien, tomando en consideración su opinión, ¿qué haría usted desde el cargo de magistrado para recuperar o fortalecer la confianza ciudadana en los tribunales civiles? Bueno, aquí hay que tener una cuestión bastante presente. El cargo de magistrado pues está muy acotado en sus facultades, ¿no? Es decir, uno como magistrado, pues dentro de su competencia está precisamente en revisar las resoluciones de los juzgados de menor jerarquía, ¿sí? Revisar que estas resoluciones estén apegadas o no a derecho. Una acción como magistrado para poder acercar la justicia a la ciudadanía es difícil concretarla desde una sola sala. Yo en lo particular considero que de llegar a ser electo magistrado, aparte de mi trabajo individual, jurídico, relacionado a la revisión de las resoluciones que se me turnen y que desde luego las voy a analizar, las voy a estudiar y las voy a resolver de la mejor manera posible, objetivamente y conforme a derecho, la verdad de las cosas es que creo que mi función en la que yo pudiera aportar algo es como parte de ese pleno del Tribunal Superior de Justicia, es decir, como una voz dentro del pleno que pueda de alguna manera levantar la mano y hacer ver a todos los compañeros magistrados, al Tribunal Superior de Justicia, cuáles son las situaciones y los problemas que aquejan a los justiciables. Porque yo tengo la experiencia de ser litigante y como litigante desde este lado del escritorio, como litigante nos damos cuenta de todas las deficiencias que tiene el Poder Judicial del Estado de Chihuahua. El tortuguismo judicial es un problema porque una justicia retardada es una justicia denegada, ¿sí? Los problemas que se tienen por la burocracia excesiva muchas veces que hace que se hagan más lentos los procesos, que se hagan difíciles, y todas las cargas siempre caen en los justiciables y en sus abogados. Correcto. ¿Cuáles son los asuntos civiles más comunes que enfrentan los ciudadanos en Chihuahua y cómo se deben resolver de manera justa y ágil? Yo creo que en Chihuahua y en todo México, desde el punto de vista civil, pues lo más cotidiano son los asuntos del día a día, ¿no? Como asuntos que tienen que ver con créditos hipotecarios, con contratos de arrendamiento, con sucesiones, ya sea testamentarias o intestamentarias, ¿no? Situaciones que están relacionadas con el patrimonio y los bienes de los justiciables, que todos los días, pues de alguna manera, se están llevando a tribunales conflictos de ese tipo. Perfecto. ¿Qué importancia tiene la mediación y conciliación en la materia civil y si es que existe? Sí, es muy importante tomar en cuenta la posibilidad de las vías alternativas de justicia, ¿no? Como pudiera ser la mediación, porque efectivamente mucho de ese tortuguismo del que hablé hace un momento, pues deviene precisamente de la saturación de los tribunales por todo tipo de conflictos, muchos de los cuales pudieran resolverse a través de procesos o medios alternos de solución de controversias, como puede ser la mediación. Aquí la situación es que todavía en México nos ha costado culturalmente aceptar los medios alternativos de mediación o de resolución de conflictos, pero creo que ya tanto en México como en el caso particular de Chihuahua, creo que hemos ido avanzando y soy de la idea de que esto va a seguir creciendo. ¿Sí? Perfecto.
Dentro de su experiencia como abogado litigante, ¿cuál es el asunto, o si pudiese recordar, el asunto que mayor reto ha hecho que enfrenten su experiencia profesional al resolver algún conflicto civil y cómo lo superó? Pues mira, son varios. Yo en lo particular tengo ya algunos años que me he especializado en las materias de responsabilidad extrapatrimonial, negligencias, daños, etcétera. Y en caso concreto he tenido algunos asuntos que son de naturaleza civil, pero que muchas veces no se perciben como de naturaleza civil, y detrás de ellos existen injusticias que generalmente quedan de alguna manera sin resolverse, y que muchos de los abogados, sobre todo antes, no, ahorita ya cada vez hay más la cultura de la responsabilidad civil, han dejado pasar. Voy a poner un ejemplo de un asunto donde una persona que trabaja en una industria minera aparentemente tiene un accidente de trabajo y pierde la vida, dejando una viuda y unos hijos menores de edad totalmente desprotegidos, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que sucede? Que la empresa minera pues nada más con el seguro social dice esto es un riesgo de trabajo, y pues que ya el seguro social se haga cargo de las prestaciones sociales de la familia del fallecido. Sin embargo, cuando analizamos bien todas las circunstancias del siniestro por el cual se perdió la vida, nos damos cuenta de que el patrón pues realmente no observó o incumplió toda la serie de normatividad de seguridad en el trabajo. Es decir, realmente, si bien fue un accidente que se dio en el centro de trabajo, lo cierto es que no fue propiamente algo totalmente inesperado, sino que de alguna manera la negligencia por parte del patrón de cumplir con toda la normatividad de seguridad, dando capacitaciones, estableciendo todos los lineamientos de seguridad en el trabajo, hicieron un ambiente propicio para que se llevara a cabo el incidente. Entonces nosotros desde esa perspectiva demandamos por la vía civil, no por la vía laboral, demandamos por la vía civil la responsabilidad del patrón, responsabilidad civil no laboral, y realmente conseguimos por esa vía una justa indemnización para la familia. Y aquí son dos cosas: en lo concreto se consigue una justa indemnización para los deudos del trabajador, pero en lo general se le obliga al patrón a cumplir con esas responsabilidades, con esas obligaciones en materia de seguridad, para evitar posteriores accidentes de ese tipo. Y creo que de alguna manera eso es algo que nos ha dejado una gran satisfacción como litigantes. Y en dado caso que, digamos, la resolución no sea favorable, ¿cuáles son los principales recursos que existen en el proceso civil en el estado de Chihuahua? Pues principalmente el recurso de apelación. En este caso, bueno, en este caso ya, incluso en el asunto que les platico, pues ya estamos ya estamos en el juicio de amparo, ya tuvimos sentencia de primera instancia, tuvimos recurso de apelación y estamos en materia de amparo. Pero sobre todo es el recurso de apelación el que se encarga de reencauzar alguna resolución que no esté apegada a derecho, ya sea revocándola o ratificando la resolución. Pero generalmente lo que se busca, desde luego, quien promueve un recurso de apelación, pues busca que se revoque o se modifique la resolución. Perfecto. ¿Y qué papel tiene el recurso de apelación y cómo asegura que las sentencias sean revisadas con imparcialidad? ¿Cómo asegura? Bueno, el recurso de apelación pues tiene el papel precisamente de analizar y estudiar las resoluciones de los juzgadores de primera instancia para efectos de determinar si las mismas están apegadas o no a derecho. ¿Cómo garantizar la imparcialidad y la objetividad? Pues es algo que se antoja lógico, pero que a veces pareciera como que ciertos juzgadores se alejan. Y creo que aquí es algo muy evidente. La neutralidad, objetividad y imparcialidad del juzgador
se va a dar en la medida en que éste se apegue al derecho en todas sus determinaciones y se aleje en la medida de lo posible de cualquier consideración subjetiva, de cualquier consideración que no esté normada por la ley. Ahora bien, no se acaba ahí el trabajo del juzgador, porque existe en nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema judicial, existe lo que se conoce como el control difuso de convencionalidad, y es esa pequeña coyuntura, esa pequeña ventana donde el juzgador, independientemente de la ley, puede hacer un análisis más allá en materia de protección de derechos humanos, ¿sí? Y revisar incluso si la ley también se apega a los derechos humanos y a la propia Constitución. Es una de las cuestiones que yo, en lo particular, en estos debates a propósito de la reforma judicial y de la elección extraordinaria, pues yo no he escuchado mucho que se hable. Es decir, ¿cuál es el papel de los juzgadores, en este caso magistrados civiles, como operadores de un control de convencionalidad? Perfecto. A propósito del tema, actualmente gozamos de un código procesal sustantivo y adjetivo procesal civil y procesal familiar. Ahorita se van a juntar y va a ser un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. A propósito del tema, ¿qué diferencias existen entre los recursos previstos en la legislación estatal y los que introduce el nuevo Código Nacional de Procedimientos Familiares? Bueno, pues sí existen algunas diferencias, no nada más con la legislación estatal, sino también con el Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿no? En el sentido de que, además de la apelación, que sigue siendo el recurso, vamos a decir, más importante, pues se introducen otros recursos, ¿no? Que es el de reposición y el de queja, que de alguna manera garantizan en mejor forma, a mi entender, que el justiciable pueda hacer valer de manera más técnica y precisa los recursos en materia civil. La verdad de las cosas, creo que una de las grandes ventajas es precisamente que sea ya una legislación nacional, ya no tener esa diferencia, no nada más entre el código estatal y el código federal, sino entre todos los códigos estatales o de cada entidad federativa y el código federal, y ya tener un código nacional. Creo que es un gran avance, o va a ser un gran avance, sobre todo porque se van a ir unificando los criterios jurisprudenciales. Perfecto. Ahorita nos comentaba un poco del control de convencionalidad y que estos prácticamente era una forma de que el juzgador pudiese acercarse un poco más a establecer si el derecho está pegado a los derechos humanos. Se refiere también a los que están en los convenios internacionales. Desde luego. Sí, desde luego. A partir de la reforma de 2011, de junio de 2011, se establece que el control de convencionalidad utiliza parámetros de regularidad que abarcan no solamente los derechos humanos en sede constitucional, sino también aquellos en sede internacional. Es decir, todos aquellos que están contemplados en tratados internacionales de los que México sea parte. Ok, perfecto. ¿Hay alguna restricción a este parámetro de regularidad constitucional para que no fuera aplicado el tratado internacional antes que la Constitución o viceversa? Existen algunas restricciones recientes. Se acaba de reformar, por ejemplo, la Constitución para efectos de no hacer interpretaciones de derechos humanos que vayan en contra de la Constitución o de sus reformas. Es esa reforma que le llamaron de la supremacía constitucional, que se dio, si mal no recuerdo, en diciembre del año pasado. Pero en términos generales, me parece que haciendo una interpretación sistemática y armónica, sí se puede realizar un control de convencionalidad bastante asequible y bastante funcional, sobre todo a través de la interpretación conforme y la interpretación por persona. Perfecto. Tomando en cuenta la variación del Código Nacional de Procedimientos Familiares y este control de convencionalidad, ¿qué impactos traerá estos cambios en la impartición de justicia civil en Chihuahua?
Bueno, pues uno de los impactos, como ya lo dije, va a ser la unificación de criterios. Estamos a pues escasos 2 años o poquito más de que entre en vigor el Código Nacional. Pues ya los abogados, las barras y colegios nos hemos ido capacitando en esta área, pero me parece que una cosa es el estudio en abstracto de la ley y otra cosa va a ser la ejecución ya procedimental, y en la medida en que vayamos actuando el Código Nacional es posible que vayamos analizando o encontrando tal vez situaciones que puedan ser materia de un control difuso de convencionalidad. Perfecto. ¿Por qué considera que la ciudadanía debe de involucrarse en conocer quiénes imparten la justicia? Yo creo que aunque es una elección extraordinaria, es importante que la ciudadanía se involucre, porque al final del día las personas que sean electas en esta elección extraordinaria de jueces, juzgadores, jueces y juezas, magistradas y magistrados de los tribunales, tanto del Estado como federales, son las personas que van a resolver cualquier conflicto donde estén involucrados los derechos de la ciudadanía, ya sea en materia familiar, en materia civil, sobre todo en materia penal también, donde esté involucrada la libertad y la seguridad de las personas. Entonces es un tema que nos interesa a todos y creo que esa debe ser la perspectiva ciudadana. Perfecto. ¿Qué le diría a las personas que aún no deciden por quién votar o que no comprenden la importancia de esta elección? Yo le recomendaría a toda la ciudadanía que se informe, que entre a los micrositios del Instituto Estatal Electoral, a conoce a los candidatos, conóceles, y vean los currículos de las personas, no tanto sus propuestas, porque como lo dije en un principio, las propuestas pues están muy acotadas, porque el trabajo del juzgador es muy especializado y muy concreto, pero sí sobre todo la formación, los antecedentes académicos, la experiencia profesional, y de alguna manera traten de fijarse un criterio con base en ello. Perfecto. Finalmente, ¿por qué considera que usted es la mejor opción para ocupar esta magistratura? Bueno, tanto como la mejor opción no lo sé, pero creo que soy una buena opción. Soy una buena opción porque, como lo comenté, pues soy un enamorado del derecho, soy un gran estudioso del derecho desde hace más de 25 años. Tengo investigaciones, tengo artículos, tengo libros publicados. Entonces considero que aporto experiencia, aporto conocimiento y aporto integridad, estando en la mesa para, si llego a ser electo, pues de alguna manera poder precisamente enriquecer la impartición de justicia en el estado de Chihuahua. Muchas gracias, candidato, por haber participado con la bitácora. Es un placer haberlo tenido con nosotros. Al contrario, gracias a ti.